Mi madre es de Venezuela, mi padre es francés. Yo vivo en París, pero he dejado mi familia y mi corazón en Caracas. Desde la distancia tuve que ver cómo mi país se acercaba cada vez más al abismo. Hace 40 años, Venezuela era un país rico. El oro negro prometía un gran futuro. El 23 de enero de 2019, parecía que las cosas iban a cambiar. Un joven desconocido se convertía en el portador de la esperanza de un cambio. Su nombre, Juan Guaidó. Las manifestaciones en apoyo del líder de la oposición son las más grandes en la historia de Venezuela. Vamos a insistir hasta la democracia, hasta la libertad, hasta que cada venezolano le llegue el pan a la mesa, hasta que regrese el agua y el gas a las casas de Venezuela, hasta que nuestros hijos regresen a nuestro territorio nacional, hasta que logremos en definitiva la prosperidad de Venezuela. Debido a la situación de inseguridad y persecución, dejé el país hace 20 años, pero ahora quiero estar ahí. Estoy profundamente conmovida y vuelvo a pisar mi tierra natal con el mosaico de Carlos Cruz Díez. Juan Guaidó ha convocado una nueva asamblea masiva. Mi familia y yo también vamos. Por razones de seguridad, voy camino a la entrevista escondida en su baúl. Guaidó está entusiasmado y convencido de que el fin del régimen de Maduro es inminente. Yo soy bastante escéptica, pero Guaidó es nuestra única esperanza. Yo que difícilmente se encuentra en la historia de la humanidad, y es que un país termine siendo un Estado fallido, un Estado en que sin una guerra y sin una enorme crisis producto de un desastre natural, termina en las condiciones que hoy termina. El 94% de los venezolanos hoy están en situación de pobreza. Imaginémonos eso para un país que era el país de los más ricos de América Latina, que en una situación de absoluta normalidad, manejando medianamente ortodoxa la economía, hoy sería una economía de 700 billones de dólares y resulta que todo esto se ha traducido en que hoy es una economía de 100.000 millones de dólares. ¿Cómo pudimos caer tan bajo? Busco desesperadamente la tierra de mi infancia, ese pequeño paraíso donde todo parecía más moderno y alegre que en Francia. El Museo de los Niños era entonces mi mundo mágico. Ese país llamado Venezuela, que era el paraíso casi que en el mundo, el país de las oportunidades. Yo siempre digo esto porque me llena de orgullo. Mi abuelo era el vigilante del hospital universitario. 30 años después, su nieto es el médico del hospital universitario. Esa era Venezuela. Hace 20 años todavía creía en las promesas de Hugo Chávez. Entonces trabajaba como periodista para un periódico y seguía la campaña para las elecciones presidenciales. A última hora de la mañana del 9 de enero de 1998 visité a Chávez en su casa, en el último piso de un edificio residencial por encima de la ciudad, en el barrio de clase media de El Hatillo. El piso era diáfano y luminoso, con vistas al macizo de Ávila. Parecía que se había mudado allí recientemente. Chávez fue amable y me presentó a su hija María Gabriela, que acababa de regresar de la escuela. Esta es mi hija mayor, está en la universidad. Ella es Lawrence Debré, francesa. A ella le encanta Francia. Daría no sé. Con este ambiente relajado y personal comenzó nuestra conversación. Tienen mucho prejuicio, o sea, de que una tendencia autoritaria, que es peligroso y Hugo Chávez no es un candidato como cualquier otro, es teniente coronel y golpista. Hace 6 años instigó 2 golpes de Estado.
¿Cuán en serio se toma realmente la democracia? Esa fue entonces mi primera pregunta para él. No fue un golpe de Estado, fue una rebelión de soldados de un pueblo defendiendo los derechos de vida de un pueblo contra un tirano, la corrupción descarada y una crisis económica. Entonces nace un movimiento en los cuarteles, pero es que, por supuesto, al ritmo de lo que en la calle se comenzaba a gestar también, ¿no? En las clases medias, en las clases populares. Esa crisis económica continuó galopando con la moral y entonces se hace social, por supuesto. Se hace social y explotó de manera sangrienta y salvaje la semana llamada aquella del Caracazo, 1989. Los levantamientos populares del Caracazo traumatizaron al país. En febrero de 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez implementó los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Estos detendrían la recesión surgida por el colapso del precio del petróleo y la inflación. Durante más de una semana, los pobladores de los barrios más humildes irrumpieron en el centro y saquearon las tiendas. El gobierno envió al ejército para reprimir las protestas. Aún se desconoce el número exacto de muertos. 3 años después, los 2 intentos de golpe representan la agonía de un sistema más oligárquico que democrático. Venezuela estaba secuestrada por 700, 800 personas, que eran los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, que controlaban al país. Yo estuve en 2 gobiernos, nunca vi que hubiese una orientación ideológica particular. Uno se llamaba social cristiano y el otro se llamaba socialdemócrata. Y si tú me preguntas, yo no veía ninguna diferencia ideológica entre ninguno y otro. De Francia conocía las campañas electorales organizadas en las que cada candidato presenta su programa. La campaña de 1998 en Venezuela recuerda más bien un carnaval. En lugar de discutir las cifras del desempleo, había cantos y bailes. La gente cansada de la política debía entusiasmarse y dejarse llevar. Los partidos tradicionales se disolvieron y hubo numerosos candidatos, incluso una Miss Universo. Nosotros recorrimos el país por lo menos 5 veces. Y cuando te digo recorrimos el país, le dimos vuelta a las principales ciudades del país. Íbamos al principio a reuniones o a eventos con 10, 15, 20 personas y Chávez dando su mensaje, su propuesta, sus ideas, hasta llegar a un momento en que ya en el año 98 ya no eran 10, 15, 20 personas, ya eran miles y miles de personas en la calle, pero además redes que se fueron conformando, personas que se fueron incorporando, y no solamente personas, digamos, del pueblo. Yo te puedo hablar de todos los dirigentes, todos los dueños de medios que se reunieron con Chávez y le ofrecieron televisoras, le ofrecieron periódicos, le ofrecieron la radio. A Chávez lo coronaron los ricos, no los pobres, los empresarios, medios de comunicación, porque mucha de esta gente pensó que era más fácil manejar a un teniente coronel morenito de Barinas que manejarse con los partidos políticos, y vieron una oportunidad para usarlo, y al final él resultó usándolos a ellos. Creíamos que estábamos votando por un demócrata. Chávez declaró que era ideológicamente cercano a Tony Blair. Sin embargo, en el fondo seguía siendo un golpista. Lo dejó entrever en ese momento en nuestra conversación, pero no quise escucharlo. Y sencillamente aquí está el mismo soldado, con otro atuendo, pero con la misma idea. Hugo Chávez es elegido presidente por falta de alternativas. La participación es muy baja. La victoria de Chávez se debe más bien a un voto castigo. El pueblo quiere un cambio. Chávez no había sido elegido para administrar el Estado por 5 años, sino para cambiar la historia, ¿no? En Venezuela existía la idea de que la historia la hacen los militares, no los civiles. Y Chávez también viene un poco a resucitar ese sueño. Era el hombre fuerte, el hombre a caballo, el hombre de uniforme, que venía a poner orden, ¿no? Y a devolvernos la riqueza que alguien nos había quitado. Chávez mete el dedo en la llaga de los venezolanos y despierta los recuerdos de la edad de oro del país.
En los años 50, el dictador Marcos Pérez Jiménez convirtió a Venezuela en un país moderno. Se renovó la infraestructura y se construyeron muchas viviendas, todo apoyado por inmigrantes europeos cuidadosamente seleccionados. La construcción de la autopista entre el aeropuerto y la capital fue, después del Canal de Panamá, el segundo proyecto de construcción más importante de América Latina. En la lista de los países más ricos en términos de riqueza per cápita, Venezuela ocupaba el cuarto lugar. Venezuela es un país latinoamericano, pero sobre todo una nación petrolera. Una nación petrolera de influencia caribeña, es decir, caracterizada por la alegría de vivir y la despreocupación. El país está orgulloso de su riqueza y cree que puede permitirse cualquier cosa. Según el lema, nuestra tierra nos da riqueza, nos pertenece y podemos hacer con ella lo que queramos. El Estado venezolano es tan rico que no necesita el dinero de los contribuyentes para funcionar. Y creo que esto ha marcado de manera decisiva la actitud de los venezolanos hacia su Estado. Cuando todos contribuyen de manera conjunta al financiamiento del Estado y su funcionamiento, como es el caso en otros países, eso une a las personas y despierta el sentido de responsabilidad política en cada individuo. Tú naces, eres gratuito, desde el momento que naces, tu hospital es gratuito, tu educación es gratuita, tu salud es gratuita, cuando te mueras te enterramos gratuito, si estás inválido. O sea, le ofrecieron a los venezolanos una panacea imposible de cumplir. La culpa no fue solo del desplome del precio del petróleo. En solo unas décadas, la población pasó de 5 a 30 millones de habitantes. Venezuela de verdad ahorita tiene un cáncer. Porque esto del chavismo, esto del madurismo, esto de la revolución del siglo XXI es un cáncer. Aquí hay mucha gente que todavía piensa que sí, que existe una guerra económica, que existe una guerra cibernética, que existe una guerra, pero ¿cuál es la guerra económica? Si ellos tienen la mayoría de las empresas que producen aquí en Venezuela. Mira, ¿qué nos va a tomar? ¿De tomar? Agua solamente. Agua. No tengo refresco, no tengo malta, no tengo nada. O sea, todas esas cosas las tienen ellos y no hay producción. Todo lo que tocan lo vuelven, literalmente lo vuelven mierda. Jesús no menciona a Maduro ni a Chávez por sus nombres, por miedo a represalias y seguramente también por rabia y decepción. Creo que Venezuela es un ejemplo típico de todo lo que puede salir mal en un país productor de petróleo. El 90% de los ingresos de Venezuela provenía de la industria petrolera. Esto llevó a una fuerte apreciación de la moneda nacional y al mismo tiempo dio lugar a una rápida desindustrialización. La industria, la agricultura y el sector de servicios ya no eran rentables. La importación de bienes de consumo se incrementó fuertemente porque se incrementó artificialmente el poder adquisitivo en el país. La gente compraba todo tipo de cosas, productos que no afectaban la competitividad de la economía local. En este caso se habla de la maldición de los recursos o de la paradoja de la abundancia. Con la puesta del sol, la vida en Caracas se paraliza. La gente se retira a sus hogares porque afuera es peligroso. Venezuela tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. Acabo de bajar a comprar unas cositas que esto realmente lo que dura son prácticamente 15 días. Y bueno, aquí entre estos fueron 30.315 y estas cositas fueron 46.200.
Eso sobrepasa por 16.000 bolívares lo que es un sueldo mínimo de un venezolano. Es lo que dicen por ahí la gran dieta de Maduro. ¿Qué le pasó? La dieta de Maduro. La dieta de Maduro te pone duro. ¿Ah? Sin necesidad de Viagra. El país que yo quisiera para mis hijos, el país que yo viví de niño. Dada la situación actual, me pregunto, ¿realmente estábamos tan mal antes de 1998? Porque nosotros andamos con un proyecto de transformación total, integral del modelo económico, el modelo político, el modelo social, el modelo moral, incluso, que hay que transformarlo todo aquí. No hay reformismo posible en Venezuela, no hay reforma posible. Debido a los problemas socioeconómicos del país, los venezolanos optaron por la solución política que les parecía rápida, sencilla e indolora. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución... Chávez trae consigo la idea de la revolución, de cómo conciliar una nueva constitución con esas ideas digamos, de transformación de las estructuras. Chávez quiere dejar atrás el pasado. El país recibe un nuevo nombre, una nueva bandera e incluso una nueva zona horaria. Ahora Chávez determina el paso del tiempo. Incluso cambia la Constitución a su favor. El problema es que los partidos habían desaparecido. O sea, quedaron convertidos en nada. Ahí no hubo ninguna lucha. Fue una entrega absoluta. Los partidos se rinden, pero el pueblo no se somete. Ante una avalancha de nuevas reformas se forma una resistencia. Las mujeres son las primeras que salen en gran número a las calles. Se produce una huelga general convocada por Pedro Carmona, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Venezuela. Sin embargo, el frenesí reformista de Chávez es imparable. Finalmente toma el control de la petrolera estatal PDVSA, el buque insignia de la economía latinoamericana. PDVSA decía, yo necesito esto y esto es lo que le puedo enviar al gobierno. Entonces se había convertido como un Estado dentro del Estado. Chávez no iba a permitir eso. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Fue entonces cuando la gente se dio cuenta de que se trataba de un autócrata como nunca antes, que gobierna de forma autocrática, por encima de todas las leyes y la legalidad. Offside. Los atropellados despidos intensifican la protesta. Venezuela cada vez se hunde más en el caos. Sin embargo, hoy sigue habiendo muchas interpretaciones sobre lo ocurrido esos días. Había mucha protesta callejera, legítima, ¿no? Sobre estas protestas se monta una conspiración, ¿no? Es decir, hay un grupo de partidos, hay un grupo, ahí está también la iglesia, hay un grupo como de grupos económicos que aprovechan las protestas inmensas y populares para montar un intento de golpe de Estado, y se da lo que se llama pues, el 11 de abril. Durante una de las numerosas manifestaciones, esta vez hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, unos francotiradores abren fuego contra la multitud. Los agentes de la policía municipal responden al fuego. En pocas horas, hay 18 muertos y 70 heridos. Para evitar un baño de sangre, el Estado Mayor del Ejército exige a los soldados que rechacen la orden. Chávez finalmente se rinde y es arrestado. Pedro Carmona es nombrado presidente interino. Disuelve el Parlamento y destituye a gobernadores, alcaldes y altos funcionarios. Se suspende la Constitución y se nombra un nuevo gobierno. Un proyecto que luce mucho más autoritario que el que ya amenazaba, con el que podía ser una amenaza a Chávez. Entonces es un proyecto insostenible,
y las propias Fuerzas Armadas le dan la espalda a los golpistas. Se reanudan las protestas masivas, pero esta vez para restaurar el antiguo orden. Parte de la oposición y el ejército se oponen al nuevo gobierno. Un contragolpe vuelve a poner a Chávez en el poder. En algo que es muy venezolano, digamos, ¿no? Y demuestra la absoluta improvisación, ¿no? Con la que se hicieron las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que los venezolanos pensamos que la improvisación es un método, ¿no? A partir del golpe de 2002, después de ese golpe de Estado, Chávez comienza a buscar opciones, porque se da cuenta que la vía por la cual él está transitando no le va a permitir impulsar los cambios en Venezuela. Y Chávez, que es un militar, siempre creyó en el contraataque como estrategia militar. Entonces, así como el golpe militar del 2002, el intento de golpe, le sirvió para depurar la Fuerza Armada, el paro petrolero le sirvió, ¿no?, para apropiarse de la empresa de petróleo, que no la dominaba y no la controlaba. La destrucción de la petrolera PDVSA comenzó precisamente en ese momento. Fue su colapso y no la caída de los precios del petróleo lo que la llevó a su debacle. En el negocio del petróleo, una empresa necesita trabajadores calificados, hasta en el menor puesto, y ese fundamento que mantenía el negocio en marcha se le quitó a PDVSA. Ya en 2003, para Hugo Chávez, se cumplía la mitad de su periodo presidencial y, por lo tanto, estaba expuesto a un referendo, a una consulta popular que, según apuntaban las encuestas en ese momento, en el 2003, Chávez la perdía. Es cuando entra Cuba. Cuba y Venezuela. Esta es una vieja historia. Ya en 1959, 3 semanas después de tomar el poder en La Habana, Fidel Castro fue recibido como un héroe en Caracas. El revolucionario con los grandes planes había venido a difundir su modelo cubano de revolución por todo el continente. El máximo líder cuenta con Chávez para lograr sus objetivos. En 1994 recibió al teniente coronel y golpista con los honores que suelen estar reservados para un jefe de Estado. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Fidel Castro se encontraba en una posición difícil. Después del colapso de la Unión Soviética, ya no le quedaba nadie que apoyara su Estado. Hasta entonces Cuba había sido un poco como la mujer mantenida por su amante rico. Ahora Chávez debería ocupar el lugar de la Unión Soviética. Casi 10 años después, esta unión se vuelve muy concreta cuando Chávez busca la ayuda de su mentor, Fidel Castro, para fortalecer su poder. El estratega cubano sabe qué hacer. Cuando llega Fidel Castro con la propuesta de la Misión Barrio Adentro. Y la Misión Barrio Adentro es un programa social que tuvo un altísimo impacto positivo porque se entra de manera fuerte el Estado venezolano con el apoyo de médicos cubanos y se comienza a llevar salud de manera directa en las comunidades más más olvidados. No es cierto que no había médicos venezolanos antes, los había. Primero la ley los obliga a hacer o medicina rural o medicina social. El hecho es que los hacía propaganda. En el marco del programa Barrio Adentro, se construirían miles de centros de salud en los que 30.000 profesionales médicos atenderían a millones de pacientes. Más adelante también aparecerían otros programas de este tipo en educación y vivienda, áreas que pronto estarían en manos de los cubanos, quienes difundieron la ideología de la revolución en la sociedad venezolana. A cambio de su apoyo, el régimen de Castro recibe petróleo venezolano y obtiene finalmente lo que ansiaba desde hacía mucho tiempo.
Venezuela ha estado enviando a Cuba alrededor de 100.000 barriles por día de petróleo. Dependiendo del precio al que calcules estos son unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Te digo algo, el año en el que Venezuela importó más comida, importó 9.000 millones de dólares. El gobierno de Venezuela le ha estado regalando una cantidad muy similar a Cuba de las importaciones de comida medidas en su año récord. Es la entrega total de un país, es en la historia de la humanidad que un país más chiquito, tú se lo entregues voluntariamente el control y que además lo pagues porque te domine, es algo que nunca ha sucedido. Y hacen nuestra cédula, nuestro pasaporte, controlan la policía, los sistemas de inteligencia, es la sumisión total. Cuando a mí me llama negro yo no me enojo por eso. Con sus programas sociales, Chávez se convierte en el héroe de los barrios marginales que dependen de él. El precio del petróleo sigue subiendo y Chávez tiene al pueblo bajo su control, así como las elecciones. Se emiten generosamente cédulas de identidad para que muchos puedan votar 2 veces. Todos obtienen rápidamente un documento de identificación, incluso los muertos pueden votar. El Centro Nacional Electoral está totalmente integrado por chavistas. Ahora los votos se emiten electrónicamente y, como algunos temen, ya no son anónimos. Y los funcionarios temen por sus puestos de trabajo. Los vecinos de los barrios beneficiados por los programas sociales son trasladados en autobús a los colegios electorales. De este modo, Chávez es reelegido en 2006. El espectáculo unipersonal puede continuar. You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. Hugo Chávez identifica a sus enemigos. Entre esos enemigos no solamente están ellos, están los banqueros, están los medios de comunicación social, están empresarios, están, por supuesto, Estados Unidos. Y en este caso los medios, por supuesto, una serie de medios son identificados, se empiezan a producir diversas confrontaciones que llegan al final con la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión en el 2007. El gran encuentro de nosotros fue cuando sentimos que nos quitaban algo. A lo mejor nadie se imagina por qué fue un canal de televisión. A lo mejor en ese momento decíamos, bueno, me quitaron mi derecho a elegir. O sea, me quitaron mi derecho a ver qué canal voy a ver. O a yo expresarme por un medio de comunicación. Y fue lo que hizo que encendiera una chispa. Una vez más, los partidos de oposición son superados por la sociedad civil y por una juventud valiente a la que admiro. Todo un cartucho de bala, 9 milímetros. Con esto mataron a 2 estudiantes hoy, a 2. El descontento de la población se evidencia en una primera derrota electoral de Chávez. Como parte de una reforma constitucional, este quiere llevar a cabo 69 cambios constitucionales, incluido el reconocimiento de Venezuela como Estado socialista y la reelección vitalicia del presidente. El pueblo lo rechaza. Incluso la ex esposa de Chávez vota en contra. Sepan administrar su victoria, pero ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. El ejército obliga a Chávez a reconocer su derrota. Y pronto se enfrenta al siguiente problema, ahora uno económico. El gobierno de Chávez ha nacionalizado sectores económicos enteros. Ni siquiera se intentaron reformas estructurales o de economía. No, el gobierno actuó de manera absolutamente radical y estatizó áreas enteras del país. Bancos, supermercados, millones de hectáreas de tierra. Con estas nacionalizaciones, el gobierno destruyó el mercado nacional y cualquier iniciativa propia de la ciudadanía. Hoy se dice mucho que en Venezuela ni siquiera queda papel de baño. Eso es un poco un cliché, pero hay algo de verdad.
porque ya nadie lo produce. No hay producción privada. El mercado ya no es funcional. Lamentablemente, la expropiación se produjo por una decisión política, no una decisión de carácter económico en función de un proyecto nacional de desarrollo. Y por lo tanto, nunca hubo un plan detrás de ese proceso de expropiación. La expropiación se convirtió en un fin en sí mismo. Cuando ellos gobernaban, se adueñaron de activos como ese y siguen ganando dinero ahí con el turismo y todo eso y tratando de ponerle condiciones al gobierno revolucionario. No lo aceptó. Entonces dije, vamos a expropiarlo y está expropiado y le voy a cambiar nombre al Margarita Hilton. Chávez usa los medios para estar presente en todas partes. Por ejemplo, con sus discursos a menudo absurdos de varias horas de duración en el programa Aló Presidente. También es el primer jefe de Estado en usar Twitter. Chávez se destaca en lugar de ocuparse de los problemas económicos del país. Convence a la gente con su personalidad, no con sus resultados políticos. Las empresas estatizadas son dirigidas por personal militar incompetente y la infraestructura se desmorona. Muchos empresarios se han exiliado en el extranjero. Sin embargo, la generación más joven sigue luchando por la democracia. En parte con éxito. Los nuevos partidos de oposición pueden ganar más de 1/3 de los escaños en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el punto de inflexión finalmente se produce a través de otro evento inesperado. Que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor. El cáncer del presidente, que primero se mantiene en secreto y luego pasa a ser escenificado a lo grande, determina la vida política y social. Los rumores e informes médicos sobre el reelecto jefe de Estado son, en 2012, parte del día a día de los venezolanos. El último meeting, ¿no?, de Chávez es muy interesante porque todas las tomas tienen algo profundamente religioso, ¿no? Que son esos momentos de la historia donde tú dices, ¿ocurrió así o pudieron diseñarlo?, ¿no? Hay algo, ¿no?, absolutamente de edificación en el momento. Yo creo que Chávez tenía una necesidad de épica enorme. Chávez tenía un discurso muy beligerante, muy aguerrido, y no tenía una épica que sostuviera ese discurso. Chávez no había bajado de Sierra Maestra, no había tumbado ningún dictador, no había hecho una guerrilla, pero hablaba como si fuera el Che Guevara o Fidel, ¿verdad? Y en realidad lo único que había hecho era ganar unas elecciones de un país petrolero. Ahí es que él consigue, de verdad, como esa épica que no tenía y ese desarrollo religioso que pues empieza en toda esa campaña electoral y cierra con el día de su muerte y sigue en la resurrección mediática que todavía tiene, ¿no?, permanentemente en Venezuela. Se desconocen las verdaderas circunstancias de su muerte. El país está de luto. Hugo Chávez muere a los 58 años y se convierte en leyenda. Hoy a menudo me pregunto qué nos define realmente como país. Un país que se centre en el pueblo y no en el individuo, en los derechos y no en las obligaciones. Los venezolanos se las han arreglado con las restricciones y la escasez de suministros. Al principio pensaron que sería pasajero, sin embargo se convirtieron en una parte integral de sus vidas. La gente aprendió a manejarse de alguna manera. El gobierno de Estados Unidos contra Venezuela privan al país suramericano de actuaciones en defensa de los derechos humanos. Cuando Chávez estaba en su época, que mandó Chávez, era diferente. En el país no faltaba nada. Pero Chávez era Chávez, Chávez era una persona que se movía. Tenía otra visión
Maduro es Maduro. Maduro es otra clase político. Pero fíjate, ha tenido todo y no ha podido. Podemos hacer otros venezolanos. Mira. Si no se ponen de acuerdo los políticos, este país seguirá yéndose a precipicio. Antes de su muerte, Hugo Chávez designó como presidente interino a uno de sus colaboradores más cercanos, Nicolás Maduro. En las elecciones del 14 de abril de 2013 fue confirmado en el cargo. Se dice que Maduro, un ex conductor de autobús que recibió su formación política en La Habana, fue colocado por el régimen cubano para mantener el control del país. En 2014 se producen protestas masivas contra el gobierno de Maduro que fueron reprimidas sangrientamente. En 2015 la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional. 2 años después, Maduro priva de poder al Parlamento. Todas las competencias se transfieren a representantes leales al régimen. Las protestas continúan. Maduro es reelegido el 20 de mayo de 2018. Los comicios son una farsa. Él continúa bloqueando cualquier ayuda humanitaria al país. Parte de la misión de Maduro y del encargo de Maduro es proteger la posteridad de Chávez, que por eso lo eligió Chávez también, ¿no? Todos ahorita hablamos de Maduro, la mayoría, ¿no? En todos los países se habla de Maduro. Nadie habla de Chávez. Yo creo que él, de alguna manera, se ha encargado del trabajo sucio, como en la iglesia. Ha sido el sacerdote que ha dicho, todo esto es mío, y jamás ha dicho, oigan, el gobierno anterior, digamos, todos los años. Esto es la consecuencia natural de lo que venía haciendo Chávez, ¿no? Ningún representante del régimen de Maduro me ha concedido una entrevista en respuesta a mis numerosas consultas. Algunos sí, pero a cambio de una compensación económica, a lo que yo me negué. Después de 17 años de chavismo, José Manuel Olivares y Juan Guaidó son elegidos como miembros de la Asamblea Nacional por el estado de Vargas. Un milagro en el que ya nadie creía. Y nuestra generación creo que asumió el reto de creer en la política. Entender que Chávez era el resultado de la antipolítica, era el resultado del antipartido, del antisistema. Pero nosotros, que somos una generación que no se acuerda de la época democrática del país, que creció en la época de Chávez, yo tenía 12 años cuando Chávez llegó al poder, tiene como ese sentimiento de creer en la política. Venezuela siempre ha sido un país que recibió a otros con los brazos abiertos. Hoy, la gente huye al resto de países de América Latina. Por Venezuela, amigo. En el puente de Cúcuta me encuentro con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Fue uno de los primeros en alertar a la comunidad internacional. Este presidente tiene un problema fundamental y es la estructura represiva que fue montada durante 15 años en Venezuela para neutralizar cualquier capacidad que pueda haber de cambio en el poder. Eso, además, apoyado por variables externas. O sea, ayer Raúl Castro agradecía y reconocía a los más de 20.000 cubanos que hay en Venezuela para sostener a Maduro. Está la presencia del ELN, está la presencia de Hezbollah, está la presencia de Irán, está la presencia de los carteles mexicanos. Maduro como dictador se sostiene no en su fortaleza, sino en su debilidad. Si se le cae Maduro, es el fin de un contexto en el cual algunos han tenido la esperanza de hacer renacer la Guerra Fría.
En su propio país se dice que Maduro cuenta con el apoyo del ejército, pero allí también dominan el miedo y el terror. El régimen se está comiendo a sus propios hijos. Mi esposo es comandante del ejército, era representante de uno de los batallones más emblemáticos en Venezuela y detuvieron a 6 comandantes. Presentaron la inconformidad que no tenían cómo alimentar a su tropa, a su batallón. Entonces es perseguido porque pasa a ser como conspirador. Son víctimas de torturas como un tape plomo en la cabeza para generar presión hasta desmayarte, golpes con un tubo caliente en la parte de atrás de las piernas, han sufrido muchas fracturas de costillas. ¿Cómo se desaloja una dictadura enquistada con el crimen organizado? ¿Cómo se restablecen los derechos de la gente? No se van a restablecer porque lo digamos en 257.323 discursos. En el momento en que concluyo este documental, Juan Guaidó es reconocido como presidente legítimo de Venezuela por más de 50 países. Él ha comenzado una maratón. Todavía no se sabe a dónde lo llevará. Aunque suene bastante irracional, yo tampoco puedo evitar creer en él y en la esperanza que inspira.